Buenas tardes ya a todos y comparto Sí, y empezamos, ¿vale? sí, Bueno, como ha dicho María, yo vengo de NTT Data, ¿vale? Pertenezco a la oficina de Oviedo y para contextualizaros un poco, porque es verdad que algún compañero ya os ha dado alguna formación y algún otro compañero y compañera os la va a dar después, ¿vale? NTT. Para contextualizar un poco, lo he llamado desarrollo en industria. ¿Por qué industria? Bueno, nosotros en NTT somos una multinacional, ¿vale? Una multinacional japonesa, que es de consultoría tecnológica, que estamos en prácticamente todos los continentes, ¿no? Y nos dividimos dentro de la parte de España, España, Portugal y Latinoamérica, nos dividimos dentro de la propia empresa en sectores, ¿vale? Yo estoy en el sector de industria. El sector de industria englobaría a los clientes que forman parte de la industria, ¿no? De una industria, digamos, privada, como puede ser Inditex, Bimba y Leroy Merlin, Ferrovial, BMW, Volkswagen, Carrefour, etcétera, ¿vale? Es decir, haríamos desarrollos, ¿vale? Para empresas grandes que tienen un gran volumen de datos y de clientes, ¿vale? Esto es lo que haríamos en industria, ¿no? Yo, bueno, para presentarme un poco, ¿vale? Yo me llamo Luisa, soy Senior Technical Lead en NTT Data. Pertenezco, bueno, yo como ya os digo, a industria y actualmente trabajo para Inditex, ¿vale? Trabajo para Inditex dentro del área de e-commerce, en el área de devoluciones, para ser más exactos, y soy arquitecto de esa parte, ¿vale? Estoy centrada sobre todo en el desarrollo web de aplicaciones de backend. Al principio de los tiempos o cuando empecé en el desarrollo, que ya llevo unos cuantos años, llevo como 19 años ya en esto, era full stack, ¿vale? Empecé como programadora full stack, hacía tanto web como frontal. Lo que pasa que sí que es verdad que con los años al final nos vamos especializando y yo en mi caso me he especializado más en la parte de backend, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a contar, va a ser una sesión en la que os cuente cómo trabajamos en los proyectos, ¿vale? Os hablaré de bases de datos, os hablaré de servicios REST, ¿vale? Más que el concepto de que os voy a contar de todas las bases de datos con las que trabajamos y a lo mejor palabras que no o herramientas que no os resulten ahora familiares, lo que me interesa un poco es que os quedéis con el concepto que existen, ¿vale? Y luego ya en los diferentes proyectos en los que estéis, ¿vale? Pues trabajaréis con unas o con otras, ¿no? Pero bueno, un poco va por ahí, ¿no? Y al final, bueno, al final haremos una práctica bastante sencilla que sobre todo quiero bueno, que vais a entenderla con lo que os voy a explicar y sobre todo que investiguéis, ¿vale? Porque va a ser una práctica yo creo que os va a servir de mucho, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente, ¿qué hacemos? Lo que estoy contándolo un poco, ¿no? ¿Qué hacemos? Sobre todo en industria, tanto en backend como en frontal, ¿vale? Pues hacemos, por un lado, aplicaciones web y por otro lado, aplicaciones para dispositivos móviles. Al final, es un poco lo que os cuento. Estamos trabajando con clientes que tienen gran volumen de negocio. Por ejemplo, Inditex. Inditex, si alguno de vosotros ha hecho alguna compra en Zara o alguna de las cadenas que tiene Inditex, sabréis que podréis hacerlo mediante la página web al uso o mediante la aplicación. De hecho, por ejemplo, cuando hay periodos de rebajas, como puede ser Black Friday o puede ser rebajas de verano, lo que trata la Inditex es que la mayoría de la gente o la mayoría de sus clientes se fidelicen a través de las apps, ¿vale? Y tengan más beneficios, pueden comprar antes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es distinto, pero tampoco vais a ver que tampoco es tanto, ¿no? Una aplicación de e-commerce al final no deja de ser una página web, ¿vale? Pero que tiene una serie de transacciones con pagos. Es decir, al final estamos comprando. Nosotros cuando entramos en una página de Carrefour o de Alcampo o de Inditex, de quien sea, ¿no? Queremos hacer una compra, al final vamos a escoger una serie de productos, vamos a ir añadiéndolos a un carrito y vamos a pagar. Cuando pagamos, si pagamos por tarjeta de crédito, vamos a entrar dentro de una aplicación del propio banco, ¿no? Para poder pagar, ¿no? Bueno, pues todas
esas formas o esas páginas en las cuales nosotros tenemos que hacer transacciones para comprar algo o para devolverlo, es lo que englobaría, digamos, e-commerce, ¿vale? Las aplicaciones de e-commerce. En industria, bueno, yo os estoy hablando básicamente de e-commerce porque ahora mismo es con quien trabajo, ¿vale? Pero en industria, en todas estas otras clientes que os comenté, como pueden ser Volkswagen, Bimba, bueno, Bimba y Lola es también bastante e-commerce. Puede haber aplicaciones, incluso también en Inditex, ¿vale? Aplicaciones internas, aplicaciones para los propios empleados. No todo tiene que ser, digamos, aplicaciones comerciales, ¿vale? Lenguajes. ¿Qué lenguajes usamos? ¿Vale? He dividido esto en tres grandes grupos, ¿vale? Las bases de datos sí que es cierto que estarían englobadas en backend, porque bueno, al final el concepto frontend y backend, para que lo tengáis un poco claro, frontend es, digamos, las pantallas que vemos, ¿vale? Las páginas web que vemos. Si estamos en una app, las pantallas que estamos viendo, ¿vale? Y backend son todos los procesos que se dan por debajo, ¿vale? Que se dan por debajo, que desencadena una acción. Por ejemplo, entro en una pantallita, lo que os comentaba, en una pantalla de compra y le doy a buscar y busco pues una falda, ¿no? Y me aparece un listado con diferentes faldas que hay en esa plataforma. Lo que realmente se hace es cuando le das al botón buscar, se va a desencadenar por debajo una llamada entre el frontend al backend, que ya veremos después cómo se hace, mediante qué herramienta se hace. El backend consultará en la base de datos, traerá los productos que tenga catalogados como falda y se los devolverá en una lista al frontend. El frontend cogerá esa lista y la visualizará, es decir, la paginará o la adaptará al formato que va a recibir, ¿vale? Entonces, eso, digamos, es un frontend. La parte que hace, digamos, la magia por debajo es backend. Generalmente el trabajo en backend es mucho más amplio, es decir, normalmente las páginas que vemos, las páginas web, pueden ser más o menos complejas, pero siguen bastante un estándar. Y toda la lógica, digamos, lógica de negocio y lógica de ejecución recae en el backend, ¿no? Muchas veces a nosotros nos dicen los clientes, es que le doy a un botón y me tarda 3 segundos en contestar. Y es solo darle a un botón. Y tú dices, sí, pero esos 3 segundos no es darle al botón. Esos 3 segundos que estamos teniendo es porque estamos llamando a servicios REST por debajo, que están llamando a base de datos o que están enviando un mensaje en alguna cola síncrona, etcétera, ¿vale? No es darle al botón, es todo lo que se encadena por debajo, ¿vale? Bueno, dicho esto, pasamos a hablar bueno, de los lenguajes que utilizamos en frontend. Lo que os cuento, estos lenguajes que veis aquí no quiere decir que un desarrollador que esté en esta empresa, ¿vale? Para un cliente va a utilizarlos todos. Quiere decir que son lenguajes los más utilizados y que a lo largo de vuestro desarrollo profesional es bastante probable que si no los uséis todos, sí que uséis parte de ellos, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis lo que son y sepáis que existen y si os llama la atención, busquéis alguna información sobre ellos, ¿no? En Frontend está el HTML. HTML yo entiendo que estaréis familiarizados y si no lo estáis lo vais a estar, ¿vale? Porque es verdad que es un lenguaje que va evolucionando, pero que lleva existiendo bastante tiempo. JavaScript exactamente igual, ¿no? Al final JavaScript hace todas estas funciones por debajo que se hacen en un frontal, ¿no? Pues cuando le damos al botoncito de buscar, pues habrá una función JavaScript por debajo que lo que haga sea desencadenar, pues en este caso, imaginaos una llamada a un servicio REST de backend para traer datos, ¿no? Y React, Angular y Vue son lenguajes que están orientados a objetos dentro del propio frontal, ¿vale? Es decir, hace unos cuantos años en backend los lenguajes orientados a objetos, como podían ser C++, Java, etcétera, estaban orientados al backend. El frontend tiraba más de HTML, JavaScript, JSPs, que era más, digamos, un lenguaje más plano. Con React, Angular, con Vue, al final son lenguajes que lo que hacen es que resulte una manera más, digamos, más parecida de programar tanto el frontal como el backend, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos backend. Backend está Java. Yo, por ejemplo, trabajo en Java, ¿vale? Java es el principal lenguaje de backend que se utiliza en el mundo. Es así, está en continua evolución.
Ahora lo ha comprado, bueno, hace unos años ya que lo compró Oracle y bueno, ahí está, ¿vale? Va bien, es rápido, es relativamente fácil de aprender, está sacando versiones continuamente, tiene muy buen rendimiento y es el que más se suele utilizar, ¿vale? Ahora Python ha cogido mucha fuerza. Cuando tengáis, creo que todavía no lo habéis tenido, vais a tener una formación con mi compañera Sofía, que es de IA y utilizan Python, ¿vale? Para todo el tema de la IA, ¿vale? ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje menos estructurado que Java, es decir, no es tan técnico. Alguien que no sea un desarrollador puro sí que puede hacer sus cosas en Python, ¿vale? Y el tema de la IA tira muchísimo de Python. Y luego está Ruby y Golang, pues que son otros lenguajes también que se suelen utilizar, se están empezando a utilizar bastante en backend, más Ruby que Golang, pero se pueden utilizar, ¿no? Y luego como bases de datos, bueno, bases de datos hay, os he puesto las más comunes, ¿vale? Pero la verdad es que bases de datos hay muchísimas, ¿no? Por un lado tenemos las bases de datos relacionales y no relacionales que os voy a explicar después. Pero quedaos con que la DB2, ¿vale? Es una base de datos relacional y PostgreSQL y Oracle también, ¿vale? Y MariaDB también son relacionales. Y tenemos unas bases de datos no relacionales como Mongo y Couchbase, ¿vale? Originalmente las bases de datos eran relacionales, que serán las que más o menos tendréis claras, las típicas tablitas con columnas. Pues la tabla de usuario me va a tener nombre, apellidos, dirección. Si luego quiero cruzarla con nombre, por ejemplo, a qué empresa pertenece, pues tendrá una empresa y había una clave interna, una clave ajena en en esa otra tabla, ¿no? Con las bases de datos no relacionales, que son en este caso de estas que os he puesto Mongo y Couchbase, eso ya no se utiliza. Es decir, al final se va a basar en colecciones, las colecciones tienen documentos y esos documentos va a haber información que no tenga por qué estar estructurada, ¿vale? Luego os lo cuento más, ¿vale? Pero básicamente que os quedéis con esta idea, ¿vale? Frameworks. Otro frameworks es también un concepto que se utiliza mucho en el desarrollo, ¿vale? ¿Qué es un framework? Un framework al final no deja más de ser que una plantilla que está ya preparada para facilitar el desarrollo de una aplicación. Cuando hacemos una aplicación desde cero, partimos de un framework, ¿vale? No tenemos que configurar eh, todo desde cero. Es decir, no tenemos que configurar, pues el acceso a base de datos está configurado dentro de una plantilla, no tenemos que descargarnos siempre las mismas librerías, no digamos que no tendríamos que hacer todo el proceso manual, ¿no? Que se hacía antiguamente, ¿vale? Hay como dos tipos de frameworks, ¿vale? Están los frameworks que son, las empresas pueden tener sus propios frameworks o pueden tener sus propios frameworks que pueden ser bastante intrusivos. Por ejemplo, el Principado de Asturias tenía un framework que habían hecho ellos, que por debajo estaba con Strux, pero tú tenías que aprenderte ese framework para hacer cualquier operación, ¿vale? Y hay otros frameworks, como en este caso Spring, que son frameworks open source, cualquiera puede tener acceso al código y que te dan libertad, ¿vale? Es decir, adentro de las normas que tienen una cierta libertad. Al final son frameworks, en este caso Spring, todo el mundo utiliza Spring, incluso los frameworks estos que os estoy comentando, que son más intrusivos por debajo, es Spring. Entonces, bueno, cuando en un cliente se trabaja con el framework puro, pues bueno, al final es bastante más factible cambiar luego de cliente porque la tecnología es la misma, ¿no? Aparte que, bueno, está mucho más avanzado, evidentemente, que un framework que pueda tener un propio cliente, ¿vale? Y en Java, ¿qué dos conceptos usamos o qué dos conceptos manejamos? Sé que habéis dado ya una charla con un compañero mío, con Mariano, sobre Spring Boot, entonces, bueno, esto que os cuento yo ahora probablemente yo os lo habrá contado él, pero bueno, para que distingamos, ¿vale? Una cosa es Spring, que es el framework como tal, que es un marco de desarrollo de aplicaciones liviano, y otra cosa es Spring Boot, ¿vale? Con Spring al final tú tenías una serie de ficheros que te decían, bueno, quiero conectarme a esta base de datos, vale, perfecto, pues coges este fichero y pones aquí la conexión. O quiero levantar este servidor. Bueno, pues tienen un servidor Tomcat que lo voy a levantar, ¿vale? Y lo pongo también aquí dentro de estos parámetros.
¿Qué pasa? Que al final configurar, tú te bajabas un proyecto en Spring y arrancarlo en local, porque bueno, al final los desarrolladores donde realmente programamos es en local, donde probamos en local y luego lo subimos a otros desarrollos de integración donde se hacen pruebas hasta que llega al desarrollo de producción, ¿no? Hasta que llega, digamos, a la versión final. Lleva un tiempo arrancar un proyecto en local. Llegó Spring Boot. ¿Y qué pasó con Spring Boot? En Spring Boot, que está basado en Spring, eh, Spring Boot utiliza Spring por debajo, lo que hace es ejecuta aplicaciones y no se necesita ningún servidor externo, ¿vale? Es decir, porque ya va integrado. Spring Boot tiene un Tomcat, que es un servidor integrado, que ya simplemente, luego os enseño una aplicación en Spring Boot para que la veáis, simplemente con añadir una serie de librerías o de starters, ya arranca, ¿vale? Entonces eso facilitó muchísimo desarrollar las aplicaciones, ¿vale? Tanto en local como luego desplegarlas en algún servidor, ¿vale? Que entienda Spring Boot. Uy, disculpa. Aquí, cloud. Bueno, os voy a hablar también un poco de cloud. Lo mismo, no me voy a extender mucho en cloud porque vais a tener compañeros de cloud y de IA que os vengan a dar la charla y muchísimo mejor que yo, ¿vale? Al final nosotros en desarrollo, en desarrollo de aplicaciones, en desarrollo web, lo que hacemos es utilizar tanto el cloud como utilizamos la IA, digamos, como menos consumidores. Es decir, aquí os hablo, por ejemplo, de una base de datos que está en cloud, que antes no os hablé, que es una base de datos relacional, que se llama Snowflake, que en Inditex utilizamos mucho. Inditex al final mueve una gran cantidad de datos. Imaginaros, mueve todo el negocio que tiene Inditex alrededor del mundo, ¿vale? Y las aplicaciones o los servicios de backend son los mismos para todo el mundo. Entonces, claro, necesitamos que tenga una base de datos muy potente para poder hacer consultas, ¿vale? A poder hacer consultas en un tiempo muy rápido, pero lo que os digo, ¿no? No se puede estar 3 segundos esperando que un botón dé un resultado, ¿no? Bueno, pues para eso, ¿no? Entonces utilizamos Snowflake. Snowflake es una base de datos que está en el cloud, que está en la nube, es una plataforma de almacenamiento y análisis de datos que está allí, ¿no? Tiene, sobre todo, la gran importancia que tiene Snowflake respecto a otras bases de datos es que tiene el motor de consulta está completamente aislado del motor de almacenamiento de datos, entonces eso le permite tener mucha velocidad, ¿vale? Y permite a las empresas gestionar grandes cantidades de datos de forma eficiente y segura, ¿vale? Luego, bueno, hay muchos datos que esté en la nube, tiene mucha seguridad, ¿vale? Porque a veces alguien se piensa, no, a ver, pero es que no, por ejemplo, antiguamente podía pasar que alguna aplicación estuviese caída un día entero porque alguien había desenchufado un servidor de base de datos. Aquí con cloud es prácticamente imposible que ocurra eso, ¿no? También trabajamos con servicios de Azure, de AWS y de Google, que están desplegados en el cloud. Nombro estas 3 empresas porque estas 3 empresas son las empresas realmente que se dedican a desplegar estos servicios, ¿vale? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues lo que os cuento. Ahora mismo, hoy en día, con el cloud no necesitas tener una infraestructura física para soportar una aplicación. Puedes, digamos, alquilar, pagar una tarifa y Azure, AWS o Google te van a ofrecer una serie de servicios y de herramientas para que tú puedas administrar estas aplicaciones, ¿vale? Es decir, al final, pues la base de datos podrá estar en la nube, el servidor estará en la nube, tendrás cosas que no necesitarás tener, digamos, como decimos nosotros en la jerga, hierro, ¿vale? No necesitas tener una cosa física, ¿vale? Y por otro lado, integramos soluciones con IA, como por ejemplo chat conversacionales. Es decir, nosotros en IA lo que hemos hecho es hacer llamadas de tipo REST a ChatGPT y ChatGPT nos ha dado una serie bueno, pasándonos una serie de prompts, ¿vale? Nos ha dado una serie de respuestas y esas respuestas las estamos integrando pues en un chat que tenemos nosotros en la parte de e-commerce, ¿vale? Tenemos un chat de atención al cliente en el que una persona, pues cuando dice, oye, que mi pedido no me ha llegado, en vez de que una persona física se ponga a revisar ese pedido, pues ahora hay un chat conversacional, hay un bot que está enganchado con ChatGPT y con la IA, ¿vale? Entonces, al final, ¿desarrollamos en IA? Bueno, utilizamos la IA para determinadas cosas, ¿no? Scrum.
Los proyectos, esto es muy importante que lo tengáis claro, porque en todos los proyectos a día de hoy y en todos los clientes se trabaja con una metodología agile. Una metodología agile es una metodología que no es nada, que no es rígida, es decir, pero al final no dejas de tener una serie de gestión. Es decir, antiguamente, bueno, cuando me refiero a antiguamente, me refiero hasta hace 6, 7 años que no existía, que no sé, bueno, que no existía, que no estaba tan extendida la metodología de Agile. Horas, había un jefe de proyecto que iba repartiendo. ¿Me oís, no? Vale. Que iba repartiendo el trabajo, ¿no? En función de las tareas que hubiese que hacer, ¿vale? Pues llegaba y tal, a fulanito le daba esta tarea, al otro, ¿no? Y al final, pues ese proyecto estaría planificado en 2, 3 meses, 4 meses y se entregaba, ¿vale? Con la llegada de Scrum, ese enfoque ha cambiado, porque al final Scrum es un enfoque de gestión de proyectos que se centra en pasos incrementales iterativos para completar los proyectos, ¿no? Las partes incrementales de un proyecto se llevan a cabo en ciclos de desarrollo a corto plazo llamados sprint, que suelen durar 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, aquí ya no hay jefe de proyecto, aquí hay un product owner. Como he puesto ahí, es decide qué se hace, que es básicamente un funcional, lo que antes sería un analista funcional, que habla con el cliente y decide cómo se va a hacer una aplicación a nivel de producto, no a nivel técnico. A nivel técnico están los arquitectos, los technical lead, etcétera, ¿vale? Pero a nivel de producto, esa persona dice, pues mira, si estoy haciendo una aplicación web, quiero que quede una pantalla donde cuando le dé este botoncito me aparezcan las devoluciones, quiero que se naveguen, quiero que me diga cuánto tiempo hace que hice la devolución, etcétera, ¿vale? Ese es el Product Owner. ¿Qué hace el Product Owner? El Product Owner lo que hace es desglosa tareas que haya que hacer. Pues hacer la pantallita, por ejemplo, hacer la pantallita que va a sacar mis devoluciones y me va a decir cuánto tiempo he tardado en hacer estas devoluciones, por ejemplo, ¿no? Va a hacer esas tareas, las va a desglosar en lo que se llama un backlog, que no deja de ser una serie de lista con tareas, y se van a agrupar en, digamos, sprints, que serían como etapas de 2 semanas, suelen ser 2 semanas. Es decir, empieza la reunión de sprint, ¿vale? Y la planificación, y se dice el equipo. El equipo está formado por los desarrolladores, ¿vale? Y luego tenemos el Scrum Master, que el Scrum Master, digamos que sería pues el que ayuda, ¿no? El que ayuda a que todas estas cosas o todas estas ceremonias que se hacen en las dailies se cumplan, ¿no? Digamos que sería una figura de asesoramiento, ¿vale? Realmente el equipo está formado por los desarrolladores y por el product owner. Luego están los arquitectos, los technical lead, bueno, el technical lead forma parte del equipo, ¿vale? Que estarían también por ahí, ¿vale? Pero realmente el dueño del backlog, el dueño de qué es lo que se decide, es el product owner. Entonces, cuando llegamos al principio de un sprint, hay una planificación. Esta es una ceremonia que es el equipo de producto, es decir, el equipo que desarrolla el producto, es decir, nosotros como desarrolladores, elegimos qué tareas vamos a comprometernos a realizarnos en un sprint, ¿vale? Es decir, si normalmente un equipo de 3 personas en 2 semanas hace 15 tareas de una complejidad más o menos parecida, pues cuando llega al siguiente sprint va a seguir haciendo 15 tareas. O dice, bueno, es que llegamos muy pillados, pues vamos a hacer 14. O es que las acabamos antes de tiempo, vamos a hacer 16, ¿vale? Pero quiero decir, se van a hacer una serie de tareas en función de la capacidad que tiene ese equipo. Y el equipo se compromete a realizar esas tareas en 2 semanas. ¿Qué ocurre si no se hace? Bueno, pues si no se hace, evidentemente no se mata a nadie, ¿no? Ni pasa nada grave, pero hay que hacer una retro, que es la que se realiza al final de cada sprint, y ver qué se puede mejorar. Pues a lo mejor era demasiada tarea para esas personas. O la persona que la cogió no tuvo apoyo y no fue capaz de seguir, ¿vale? Entonces, eso. La daily. La daily es la reunión diaria del equipo, que no dura más de 15 minutos. Y lo que se hace en una daily, básicamente, es hablar de la tarea en la que estás y si estás o tienes algún bloqueo. Lo que os digo, una persona lleva 3 días con una tarea y está bloqueado porque no sabe seguir. En la daily está para que levante la mano y para que alguien lo ayude, ¿vale? Y luego está la review. La review también se hace al final del sprint y es básicamente presentar al product owner qué se ha hecho. Oye, nosotros nos hemos comprometido con estas tareas y las hemos hecho, ¿vale? Entonces, bueno, esto que lo tengáis en cuenta porque es verdad que hoy en día en el desarrollo se trabaja en Scrum, ¿vale?
Repositorios. Bueno, aquí repositorios, como os voy a pasar la PPT, la vais a poder leer tranquilamente, ¿vale? Al final, lo que quiero que tendáis por repositorio, todo este código que hacemos, todo este código que estamos desarrollando para hacer las tareas, hay que subirlo a algún sitio, ¿vale? Porque al final está en tu local, en tu IDE, pero tienes que subirlo a algún lado, ¿vale? La forma de subirlo es utilizar repositorios. Entonces, al final, hoy en día los más comunes son GitHub y GitLab, que están basados en Git, ¿vale? Git es una serie de comandos para abrir una rama, subir código, descargarte código, ¿vale? Entonces, bueno, también os comento que, bueno, es bastante útil, que supongo que cuando hagáis vuestras prácticas las subiréis a un repositorio, probablemente sea Git, ¿vale? Pero bueno, si no lo es, pues investigar un poco cómo es, porque es bastante útil para el día a día, ¿vale? Entonces ahí lo que hacemos es guardamos y compartimos código, colaboramos, en el sentido de que el código que se sube otra persona lo tiene que revisar, ¿vale? Con las famosas pull requests hay que revisarlo y hay que sugerir mejoras, etcétera. Hay un control de versiones, yo he subido una versión de esta clase, luego detrás otra persona ha subido otra versión y ha fallado algo, sabemos quién lo subió y sabemos qué fallo es, ¿vale? Entonces, bueno, para eso sirve. Y luego el repositorio como tal. El repositorio al final no deja de ser una carpeta donde se guarda todo el código de un proyecto, ¿vale? Se tendrán X repositorios, tantos repositorios como proyectos se tengan, ¿vale? Y cuando digo que seguimos el patrón JIT-Flow, es que a la hora de subir cambios, no os lo voy a contar porque me parece que es demasiado, quizá un poco complejo para el tiempo que tenemos, ¿vale? Pero quedaros con esto del patrón JIT-Flow. Al final, para subir cambios, hay que seguir una serie de reglas, ¿vale? No, porque no se trata de que sea lo más usable para todo el equipo. Es decir, si cada uno sube como considera oportuno, pues sería un poco caos, ¿vale? Entonces, bueno, hay una serie de ramas a las cuales se va subiendo, ¿vale? Base de datos. Volvemos ahora voy a empezar ya, ahora que os he explicado un poco cómo se trabaja en el desarrollo, voy a ir un poco más a la parte técnica de la formación, ¿vale? Entonces, hablamos de qué es una base de datos. Una base de datos es un lugar donde se guarda información. Así de sencillo, no tiene más, ¿vale? Hay dos tipos, las relacionales y las no relacionales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una relacional y una no relacional? Una relacional es yo creo que la conocéis todos seguramente, son tablas con filas y columnas, ¿no? Y hay relaciones entre datos, es decir, tienes una tabla de usuarios, puedes tener otra tabla de dirección, puedes tener otra tabla de empleados y otra tabla de proveedores y tú vas relacionando, al final, para no tener una tabla que tenga si la información de una persona, ¿no? La dirección, el usuario, la empresa en la que trabaja, etcétera, la dirección de la empresa en la que trabaja, no vas a tener una tabla con 500 registros, sería totalmente infumable, ¿no? Pues vas teniendo tablitas que se van relacionando, ¿no? Entre sí. ¿Qué es no relacional? ¿Vale? No relacional ha surgido sobre todo, las bases de datos no relacionales almacenan sobre todo datos que no tienen que estar estructurados. Es decir, yo tengo una colección en la que guardo productos, por ejemplo. Una colección sería como la tabla de la no relacional, de la relacional, ¿no? Guardo productos. Pero todos los productos no tienen que ser iguales. Un zapato no es igual que una falda. En el sentido de, pues, un zapato, pues a lo mejor tiene número y color y modelo, ya no tiene más, ¿no? Y a lo mejor una talla, pues tiene temporada o tiene otra serie de campos, ¿vale? Pero al final está dentro de una colección que son productos. Toda esa información que no tiene por qué tener los mismos atributos, ¿vale? Se guarda en bases de datos no relacionales, ¿vale? Un ejemplo de no relacional es esta. Este es un ejemplo de un JSON, un objeto JSON, ¿vale? De un documento que es un producto. Se define con talla, color, modelo, precio. Vale, pues aquí lo he definido así para una camiseta. Pero lo que os digo, imaginaros que quiero meter un zapato y quiero añadirle número. Número no es talla, ¿vale? Número es otra cosa, ¿no? O quiero añadirle, pues, precio rebajado. Y no todos los productos tienen que tener un precio rebajado, ¿vale? Toda esa información que no está estructurada se guarda en bases de datos no relacionales, ¿vale? Lo que hacen, probablemente os comentaron otro día, los microservicios cuando están en Spring Boot, ¿vale? Lo que se suele hacer es almacenar información en bases de datos generalmente no relacionales, ¿vale? Al final, no tienes una serie de documentos que son muy grandes, con mucha información. Ahí sí que te la traes todo.
Antes os dije, claro, las bases de datos relacionales tienen que tener diferentes tablas, porque si no tendríais una tabla de 500 atributos y de 500 columnas y sería una locura, ¿no? Bueno, pues en las no relacionales sí que las puedes tener. Es decir, no es que las tengas, es que vas a tener atributos. Entonces, bueno, es otra manera. Servicio REST, ¿vale? ¿Qué es un servicio REST? Antes os comenté que el frontend se comunicaba con el backend de una manera, ¿no? Incluso creo que os comenté que se comunicaba con servicio REST. Bueno, pues servicio REST es como una forma de crear servicios web que permiten a las aplicaciones comunicarse entre sí a través de Internet. Es decir, estamos en Internet, tenemos un cliente hace una petición, imaginaos el botón buscar, la pantallita, tenemos la pantallita de compra y le damos a un botón buscar. Hemos puesto falta en el buscador y le damos al botoncito de buscar, ¿vale? Se envía una petición al servidor, que es de tipo request, ¿vale? El servidor, esto de aquí ya sería backend, ¿vale? El servidor va a estar implementado, pues imaginaros, Spring Boot y por debajo va a estar codificado con Java, ¿vale? Y aquí el cliente, pues no sé, imaginaros, el cliente de la página web se ha hecho en React, ¿vale? El servidor dice, vale, me están preguntando por todos los productos que hay de tipo falda. ¿Qué hago? ¿Yo los tengo? Bueno, yo no los tengo como tal. ¿Quién los tiene? La base de datos, ¿no? Entonces, hago una serie de peticiones a base de datos. Esa base de datos podrá ser relacional o no relacional. Traigo esos datos, los cocino, ¿vale? Y lo envío al cliente por una petición response, ¿vale? ¿Qué esos datos que se están manejando entre cliente y servidor? ¿Cómo se envía? Pues se envía generalmente formato JSON o formato XML, ¿vale? Antes es verdad que se enviaba más en formato XML. Ahora ya se envía más en formato JSON, ¿vale? Pero bueno, se pueden enviar a ambos. Tanto JSON como XML, digamos que son una serie de no me hace patrones, lenguajes, ¿vale? Para estructurar, digamos, la información, ¿vale? Es decir, sigue una serie de reglas eh, para la forma de estructurar la información, ¿vale? Vale. ¿Cómo se comunica al final? Al final, os lo voy a enseñar, ¿eh? Tú que el navegador pones una URL, esa URL identifica un recurso, unos datos. Hay unos métodos HTTP. Al final, nosotros cuando ponemos cualquier página web, le vamos a poner HTTP delante, ¿vale? Esos métodos a la hora de servicios web pueden ser tanto get, post, put y delete, ¿vale? Delete. Para realizar operaciones sobre esos recursos, ¿vale? Y os voy a comentar qué sería cada una de ellas y un ejemplo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Hemos codificado el método de tipo get, es un método que lo que hace es obtener información. Es decir, aquí en la slide anterior, ¿vale? Al final yo os comentaba que quería la información de los productos que fuesen tipo falda, ¿no? Y que por eso enviaba una get, ¿vale? Y esa get llegaba al servidor. Bueno, pues este get nos va a devolver un objeto, en este caso, en este ejemplo que yo os he puesto, que es un producto, es el producto que antes hablábamos que lo íbamos a persistir en una base de datos no relacional, ¿vale? Que tiene esos atributos, nombre, talla, color y precio, ¿vale? Entonces, ejecutamos un navegador, esta llamada, y nos va a devolver esto, ¿vale? Esto en un frontal habrá un evento de frontal que está esperando por este formato, ¿vale? Y de ahí, pues, pintará el producto que es, ¿vale? ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, en este caso os lo he hecho en Java, ¿vale? Porque, como os comenté, yo desarrollo en Java. Se puede hacer en otro lenguaje de los que hemos hablado antes. Se podría hacer en Python o se podría hacer en Golang o en lo que fuese, ¿vale? Yo lo he hecho en Java, ¿vale? Esto es un proyecto de Spring Boot. El proyecto de Spring Boot es súper sencillo en el sentido de que tiene poquísimos ficheros, tiene un proyecto PON como tal, ¿vale? Este proyecto PON, que mirad, esto es un XML, ¿vale? Que antes hablábamos de JSON. Bueno, pues esto de aquí es un XML. Al final es un fichero estructurado con un formato XML. ¿Vale? Yo aquí no le puedo poner cualquier cosa. Yo aquí si hago así, pues me daría un error, ¿vale? Aquí me va a salir que tengo un error. Tiene que seguir una serie de etiquetas, ¿vale? Y una serie de convección. Bueno, este PON XML
al final por debajo tienes que indicar, pues aquí indicas el nombre del proyecto, ¿vale? Vas indicando, estos starters son como, digamos, librerías que tiene Spring Boot, ¿vale? Para arrancar, ¿vale? Es lo que os comentaba antes. Es muy sencillo arrancar un proyecto en Spring Boot por esto, ¿vale? Porque este font, que es para todos prácticamente igual, puedes ir añadiéndole más o menos starters según lo que quieras hacer, ¿vale? Te permite con Maven, Maven al final es una forma o un elemento para empaquetar proyectos y para descargarte librerías, te permite ejecutar, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Esa llamada que estamos haciendo. La llamada que estamos haciendo, que yo la tengo, disculpad, por aquí, ¿vale? Esta llamada que estamos haciendo, que es, bueno, el HTTP me lo ha comido porque, bueno, se lo quita el navegador, ¿vale? Pero realmente aquí hay un HTTP delante, localhost, porque estoy en mi local, puerto 8080 y barra producto. Hago esta petición y me devuelve esto, ¿vale? Esto por debajo iría a base de datos y me traería la información, ¿vale? La información que yo le he pedido, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues al final vamos a tener una clase que se llama controles, ¿vale? Y en esa clase tendremos este getMapping, que es la anotación que hay aquí. Insisto, esto es Spring Boot, ¿vale? No es, o sea, no es tampoco muy sencillo de entender hoy, pero bueno, quedaros con el concepto, ¿vale? El concepto es que hay una anotación que es para indicar el get, aquí le pones la URL y aquí ya definirías el método, ¿vale? Y aquí ya le dices en el caso que vas a devolver. Yo en este caso, o sea, en un caso real, iríamos a base de datos, ¿vale? Iríamos a base de datos, iríamos a una Mongo y traeríamos ese producto. En mi caso, como solo lo quería para presentarlos a vosotros de la forma más clara posible, bueno, pues lo que hice fue crear un producto, digamos, a pincho, ¿no? He creado un producto con estas características, que es lo que me está devolviendo, ¿vale? Pero dentro de una clase que es el controlador, que es la que recibe esas llamadas de los servicios REST, ¿vale? Aquí tenemos el producto. Esta clase producto es la que nos indica qué atributos va a tener. Si yo ahora quiero coger y le quiero meter un atributo que se llame precio rebajado, pues tendré que quedarme aquí un precio rebajado, ¿vale? O quiero meterle, no sé, la marca que pueda tener ese producto, ¿vale? ¿Qué marca es? Pues cojo y le meto un string como una marca y también lo tengo que añadir, ¿vale? Esto sería la clase que sería lo que habría en la base de datos. Es decir, tendría que ser una clase con los atributos que tenemos en base de datos o que vamos a devolver, ¿no? Digamos, en nuestro REST. Y luego tenemos esta clase de aquí, Spring Boot Application, ¿vale? Sería la clase que arranca. Es decir, arrancar un proyecto en Spring es tan sencillo como ir a la clase Spring Boot Application, que es la que recoge digamos, todas las clases, la que te dice a partir de aquí quiero arrancarlo, ¿no? Y le das a botón derecho, runar, ¿vale? Sería ejecutar un, ¿vale? Pues lo que te hace es ya levantar tu servidor. Aquí está levantando un servidor de Tomcat donde tú puedes desplegar esa aplicación y puedes llamarla, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un servicio web, un servicio REST de una forma muy, muy, esto es un hola mundo, quiero decir, de una forma muy, muy simple, ¿vale? Luego esto se puede complicar todo lo que se quiera y más. Se podría también acceder a un servicio REST, puede acceder a otro servicio REST de otras aplicaciones para obtener información, puede acceder a otra base de datos, puede incluso enviar mensajes por colas asíncronas, que bueno, también las hay, colas de Kafka, puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero al final el punto de entrada es este, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero? Bueno, ¿qué quiero? ¿Qué práctica os voy a dejar, ¿vale? Os he explicado el método get, ¿vale? El método push, el método post, el método put y el método delete, ¿vale? Esto os lo voy a contar un poco por encima, pero me interesa también que investiguéis vosotros, ¿vale? El método post se utiliza cuando quieres crear un caso. O sea, tú quieres crear un caso nuevo, en vez de enviar un get, envías un post, ¿vale? El método put es para modificar. Es decir, yo ya tengo en mi caso un producto, pero quiero modificar el color. Bueno, pues a partir de un ID lo modifico. Y el método delete sería para borrar. Quiero borrar ya ese producto, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero o cuál es la práctica? La práctica es que investiguéis
¿vale? Es decir, investigar por Internet, mirar servicios REST, y que me justifiquéis qué métodos habría que utilizar para estos tres casos, ¿vale? A poder ser, si podéis, poner el esqueleto, es decir, tal y cual como lo hice yo, ¿vale? Es decir, esto es un get, ¿no? Pues que es un post y que es un put, ¿vale? Y que es un delay. ¿Cómo tendríais que llamar? ¿Vale? Esa es la práctica. La práctica es, parece que no, pero hay mucha gente que ya en desarrollo, hay mucha gente ya con cierto tiempo que se confunde mucho, sobre todo el método post y el método put. No sabe cómo, cuándo utilizar uno ni cuándo utilizar el otro. Entonces, bueno, esa sería un poco la práctica, ¿vale? Que investiguéis para hacer este ejercicio práctico, ¿vale? Preguntas. Si tenéis preguntas, queréis que incida más en alguna de las partes, creo que he ido, bueno, ya son y 41, parece que lo he cronometrado. No, Eh, no, muy bien, de tiempo. No sé si tienen alguna pregunta que ellos suelen preguntar, nada, si que levantan la mano y participan. David sí, tiene una, adelante, David. Sí, buenas tardes, María Luisa. dime. Yo quería hacerte una pregunta un poco más así a nivel personal. Como Sí, llevas tantos años trabajando como desarrolladora sí, y bueno, está claro que es un mundo que te gusta, el desarrollo, pues me gustaría saber si tienes algún lenguaje al que le tengas especial aprecio en el sentido de, por ejemplo, estoy acostumbrada a trabajar en Java, pero madre, si me encargan algo con Python, se me hace mucho más cuesta abajo o a cosas ver, así. sí, a ver, normalmente somos, digamos, animales de costumbres y es verdad que cuando estamos acostumbrados a trabajar en algo, cuando nos cambian el paso, pues lo que tú dices, ahora de repente tengo que trabajar en Python. Pues al principio dices, buf, yo en Java llevo muchos años trabajando, tengo un nivel alto y de repente Python no tengo ni idea, tengo que ponerme a buscar cómo se hace Python, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo bueno del desarrollo? Y yo lo digo y lo pienso. Al final, aprendiendo en un lenguaje, aprendes en todos. Es decir, al final, yo por ejemplo, cuando empecé a estudiar la carrera, nosotros programábamos en C. Luego llegó C++, que ya era orientado a objetos y nos parecía pues aquello que era como la panacea. Pero cuando me puse a trabajar, tuve que trabajar Java. Yo Java no lo había estudiado en la carrera bueno, porque la hice hace unos cuantos años de aquella, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al final C++ era parecido a Java, hoy en día no se parecen tanto, pero de aquella sí que se parecían. Y bueno, me fui dando. Después llegó un momento en que yo estaba en Java, pero de repente trabajaba con bases de datos de Oracle y había que usar PLSQL, que es un lenguaje que se utiliza para hacer funciones y procedimientos dentro de Oracle. Es decir, que tú no tengas que hacer una función en Java, pues por ejemplo que te devuelva la fecha máxima, voy a inventármelo, fecha máxima de una devolución, sino que te la vaya calculando por PLSQL. El primer procedimiento que hice no tenía ni idea. Entonces era, madre mía, yo aquí me siento... Pero al final lo vas aprendiendo. Entonces, a tu pregunta de cuando viene un lenguaje nuevo, le coges, digamos, un poco de respeto porque no lo conoces, investigas mucho, te peleas con ello, pero luego al final, si trabajas con ello, te puedes hacer experto en eso. Incluso te puede gustar más, ¿eh? Te puede gustar más ese lenguaje que a lo mejor el que estás haciendo. Es como lo de frontal y backend. Cuando empezamos a trabajar, somos full stack. Le damos o sea, nos mandan una tarea de back, hacemos la de back. Nos mandan una tarea de front, hacemos la de front. Pero luego sí que es verdad que llega un momento en que tú vas especializándote, pues porque a lo mejor te consideras que eres mejor en una parte que otra o te gusta más que porque te consideres probablemente porque lo seas, porque al final más o menos puedes ser bueno en todas las partes, es porque te gusta más y te vas especializando. Pero bueno, no hay que tenerle miedo a nada. O sea, yo siempre lo digo, el desarrollo es importante, a mí me encanta. Pero nosotros no somos médicos, no operamos a corazón abierto y si cometemos un error, pues aprendemos y lo solventamos. No hay que tener tampoco miedo a nada. Muchas gracias. Nada, a ti. Vale, chicos, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, que ahora lo que hablamos es el momento para que luego podáis hacer la práctica. Ahí
Nada, yo creo que María Luisa, que me manda a mí la PPT, yo se la paso a Cristina y luego ella os la sube ahí a los archivos de Teams. Bueno, pues parece que lo entendieron todo. Perfecto. Si os ha quedado alguna duda o algo. A ver, es sobre todo eso, que investiguéis cómo se hace, ¿vale? Es muy sencillo, pero quiero que os quede claro es muy sencillo, ¿vale? Sencillo el concepto que es, ¿vale? Venga, estupendo. Pues nada, genial. Pues nada, María Luisa, muchísimas gracias por participar. No, gracias.